un poco de mí en aquella casa, quedó un poco de mí, como de todo lo que toco queda un poco, de todo lo que pasa. Yo me he encontrado en América gente que dice, ay, cuando éramos jóvenes nosotros leíamos a Leopoldo de Luis, nos lo sabíamos de memoria. Y siempre con ese punto de maestro sin ser maestro, sino maestro porque sí lo reconocíamos. Me arrodillo en los monasterios y me descalzo en las mezquitas. Yo recuerdo bien que un día, posiblemente 2-3 días después de uno de los 2 premios nacionales que le dieron de literatura, el de poesía, no sé cuál, pues había una reunión de vecinos a la que él asistía siempre humildemente, sencillamente. Nadie le dijo que ese señor, que era un premio nacional de poesía, a mí me pedía una cosa impresionante, pues allí estaba hablando de cositas pequeñas, como era que si había suciedad, que si el ascensor y tal, como un vecino solidario y sencillo. Tú estás, Luis, trabajando tu madera, dando artesana forma de instrumento al pino azul, sacando de los troncos los casi humanos y útiles objetos. Tú, con tu hacer fecundo, Luis, tu sierra y tu garlopa susurrante siento tras la pared que nos separa. Escucho en la materia vegetal tu empleo, oigo tus manos laboriosas mientras labrar palabra verdadera intento, desbrozar la palabra de sus ramas secas, pulir el armonioso leño, dar forma a esta materia que insumisa en musical corteza oculta el hueso. Yo creo que cuando el poeta escribe y coge la pluma en su mano, sobre su mano está gravitando todo lo demás que se ha escrito. Mi padre era un hombre que no puedo decir que viviera para la literatura, pero sí que se refugió en la literatura. Las cuartillas se han ido amontonando, los libros han ido sumando, se han convertido en 2 volúmenes de 620 páginas cada volumen. Para uno mismo resulta un poco de susto pensar que todo eso lo ha venido escribiendo y que el tiempo de uno se ha quedado ahí almacenado en esos conjuntos de papel. Uno es responsable de lo que ha escrito, es el padre de esa obra, pero también se comprende que también es el hijo, porque lo que hemos ido escribiendo nos ha ido modificando, nos ha ido haciendo evolucionar, de alguna manera, nos ha recreado. Por Leopoldo yo había sentido una admiración lectora tremenda y incluso un aprendizaje técnico. Él era un técnico perfecto. Hacía unos sonetos impresionantes y otro tipo de poemas, ¿no? Pero sobre todo los sonetos. Yo me sentía muy a gusto con él, pero desde el primer momento me abrió generosamente la experiencia del maestro al jovencito que había publicado 6 o 7 libros, pero seguía siendo un tontorrón. Yo me cohibía a veces un poquito su presencia, aunque disfrutaba de ella porque era muy ceremonioso y llevaba sombrero, yo creo que en invierno y en verano. Y cuando me encontraba con él, se llevaba la mano al sombrero, lo retiraba, te hacía un saludo e incluso a veces con un gesto, no sé cómo decir, así picarón, decía, hoy la veo a usted deslumbrante. Y realmente yo disfrutaba porque era buen conversador y muy ameno, no te aburrías el poquito, disfrutaba estando con él 2 minutos en la puerta de casa, porque siempre amenizaba cualquier hecho cotidiano y lo expresaba con una sencillez y muy próximo y que te llegaba, y utilizaba muy bien el verbo, se notaba que lo conocía y disfrutaba con ello. Aclaremos que en realidad en poesía autodidactos somos todos. Las universidades no enseñan a hacer poesía ni a escribir poemas. En cierto modo el poeta es siempre autodidacto y va aprendiendo continuamente. Es un perpetuo conocedor de temas y va dejándose impregnar de todo lo que le rodea. Él pertenece a una generación en la posguerra, el año 55, es el momento en que ya ha quedado claro
lo que sería la poesía de corte realista, que a veces luego se ha llamado poesía social. Francisco Umbral dice de mí que mi protesta es melancólica. Quizá tenga razón, porque yo de por mí soy melancólico, pero también protestatario. Hay una palabra que lo define, que es bonomía. Era una buena persona, que atendía a la gente, que no hablaba mal de nadie. Leopoldo de Luis tenía un compromiso humano. Porque eran escritores de resistencia al franquismo, aunque no necesariamente hicieron poesía política. En la guerra le habían herido en una pierna y hubo que operarle. En la misma época habían operado a un dirigente de la guerra de izquierdas y el mismo médico los operó a los dos. Al dirigente político y militar lo operó en el Hotel Rich y se le murió. Y a Leopoldo de Luis, con una herida similar, lo operó en el Hotel Palace, que también era hospital de guerra, y le salvó la vida. Y comentábamos de broma que como hoteles no nos pronunciamos, pero como hospitales es muchísimo mejor el Palace que el Rich. Mi madre era una joven castellana que desciende al sur, a Córdoba, para tener a su hijo. Mi padre era un entusiasta, un enamorado de Córdoba, fue amigo de Romero de Torres y de otros cordobeses ilustres. Y yo aprendí a amar a Córdoba a través de mi padre. Y así, como madre y sueño, voy a seguir recordando a Córdoba. Valladolid, donde transcurrió su infancia, con un padre muy amante de la literatura, que escribía, pero que escribía como aficionado. Él era jurista y les leía todas las noches a los hijos. Les inculcó el interés por el mundo cultural y literario. En esa casa, en distintos pisos, por ejemplo, en esa casa, en la calle General Llorente, y luego en la calle Rodón, siempre, y murió en un sanatorio, pero que vivió allí sus últimos días, y de hecho por eso el ayuntamiento puso una placa en la fachada de la casa diciendo que allí es donde vivió muchos años, ¿no? En lo que se refiere al legado material, los libros van a ir a la biblioteca de San Carlos III y los papeles van a ir a la Fundación Jorge Guillén de Valladolid, el principio y el final de su vida, ¿no? Valladolid, donde transcurrió su infancia, y Madrid, donde pasó toda su madurez y su vejez. Toda actitud erótica tiene como principio derribar la estructura cerrada del ser. También merece la pena contar cómo conoce a mi madre. Cuando bajan de aquel vagón de ferrocarril, cuando termina el recorrido, lo hacen en Jimena de la Frontera. Y lo hacen en Jimena de la Frontera porque ha empezado la Guerra Mundial y Franco teme un desembarco aliado por el sur de España. Y entonces, para asegurar el movimiento de tropas, Franco decidió construir una carretera. Ustedes saben que en esa zona del sur, del campo de Gibraltar, hay toda una serie de colinas muy próximas a la costa. Y entonces él hizo construir una carretera por detrás de las colinas para que no fueran vistas desde el mar, por si había un desembarco, el poder mover las tropas detrás de las colinas. Esa carretera, que ahora se recorre como carretera turística, está construida, por lo tanto, por presos de la Guerra Civil. Llegan a Jimena de la Frontera, se quedan. Ellos iban amarrados de dos en dos con alambres y bajan, se quedan tirados delante de la estación de ferrocarril de Jimena de la Frontera y salen dos chicas de una casa que hay al lado, curiosas a ver lo que ocurre, y mi padre y el que está atado a su lado le dicen: por favor, nos traéis un poco de agua. Ellas se van y vuelven con una jarra de agua que se beben entre los dos, y esas dos chicas fueron luego una mi madre y otra mi tía, porque eran dos hermanas que se casaron con los dos prisioneros que estaban atados y tirados allí en el suelo delante de la estación. El cronista de la villa, en una carta que tengo muy, muy bonita, me dice: el agua que bebieron fue seguro de la fuente del Regüé.
La fuente del Regué es una fuente al lado del río Ozgarganta, que es el que pasa por el pueblo, y que está en una casita, una especie de edificio que protege la fuente del siglo XVIII, muy bonito, y es el agua buena, porque en ese pueblo el agua suele ser un agua muy calcárea, ¿no? Y el cronista me decía, el agua que bebieron seguro que es agua del Regué, porque dice el refrán de Jimena, quien bebe agua del Regué y come piñonate, que es el dulce, se casa en Jimena. Por lo tanto decía, tiene que ser agua del Regué. He puesto en el espejo aquel retrato de cuando yo te conocí. La imagen te suplanta y el tiempo te desnuda y borramos las huellas del delito. Yo sé que fui un antiguo traficante de sueños y quimeras, pero tú juraste en falso no seguir al tiempo. Ambos nos traicionamos. Hoy rompemos los búcaros azules de la tarde por si la llave puede estar oculta de una puerta imposible. Cómplices. Somos cómplices, reos de cuánto asesinato, y hemos estado recluidos en los reformatorios para adultos. Nos merecemos que alguien nos perdone. Hoy, con el tiempo encima, he puesto en el espejo aquel retrato de cuando yo te conocí. Bueno, a él le hubiera gustado por dos motivos. Primero, porque le hubiera gustado mucho saber que todo eso había estado propiciado por los vecinos. Es decir, que no era no surgía de unos planteamientos de élite, sino que eran los vecinos del barrio, la gente común, la que propiciaba esto. Segundo, porque él apoyaba siempre todo lo que era la poesía joven, los escritores jóvenes. Yo, viajando por España, me encuentro continuamente gente que se me acerca y me dice, mire usted, yo le envié unos poemas a su padre en el año 60, no sé qué, y él me escribió y me mandó un poema de regalo. Él apoyaba siempre todo lo que era la poesía joven. Entonces mi padre contestaba a todos los que le escribían, le mandaban un libro, mi padre les contestaba a todos, a mano, y muchas veces escribía un soneto sobre lo que le habían mandado. Decía Borges que le importaba más lo que leía que lo que escribía. Y en cierto modo es verdad. Me he acercado a la poesía de los demás con ánimo de comprenderla. Yo no soy excesivamente vanidoso, pero sí tengo la satisfacción de pensar que soy capaz de acercarme a poesías muy distintas. Hay poetas que no se mueven más que en torno a la poesía que les va, la que es afín a la que ellos escriben. Yo creo que he tenido el suficiente interés para acercarme a poesías de distinto signo e intentar comprenderlas. La Asociación Vecinal Leopoldo de Luis propuso el nombre de la plaza, no yo hablaba la asociación vecinal, aunque podía hablar yo o podía hablar otro. El nombre de la plaza, la escultura y el certamen. El certamen salió también de ahí. El certamen lo dijo una mujer que no sé qué será de ella, yo la recuerdo bien, Rosa Hidalgo. El certamen salió y muy bien, y como tendréis noticia, centenares de gentes vienen y creo que ha tenido un nivel notable y bueno. No sé todavía bien si debo inclinarme por la poesía como comunicación o como conocimiento. Los poetas intelectuales tendrán que seguir hablando de ello y pretenderán dilucidarlo. Yo soy consciente de que lo que escribo puede no interesar demasiado a un público de hoy, porque estoy convencido de que lo que yo escribo no está a tono con lo que hoy se escribe, con lo que hoy se hace.
El poeta, cuando pasan tantos años, se queda fuera del tiempo. He dicho algunas veces que la poesía es una respuesta, es la respuesta que el poeta da a las preguntas, a las suscitaciones que le llegan del mundo exterior. Pero el tiempo pasa, las generaciones se suceden y las preguntas que el mundo nos presenta son otras. Si algo mueve al poeta es el deseo de comunicar a los demás la manera que tiene de ver el mundo. Cuando esa manera de ver el mundo se transforma, como es inevitable con el paso del tiempo, las respuestas que da el poeta lógicamente tienen que ser otras. Probablemente son las de hoy diferentes a las que un día fueron para mí y para mi generación, y por eso sigo creyendo que es muy posible que mi obra haya perdido interés en los contemporáneos, que no son exactamente aquellos que tenía alrededor cuando yo escribí muchos de estos poemas. Ese es uno de los grandes problemas que se plantea al poeta, que se sobrevive. Entiendo que soy un poeta que se está sobreviviendo, y quizá este es evidentemente un lastre para mí y para mi obra. Lo que me interesaría sería permanecer algo en el tiempo, lo cual es imposible, y por otra parte lo que me interesaría sería, y es, escuchar a los jóvenes, que los demás, los que empiezan ahora, tengan suerte, tengan posibilidades de manifestarse, abran su mundo de esperanza y salgan adelante con esa inquietud íntima que es la poesía. Les deseo a todos los que comienzan un éxito, el verdadero éxito, que es el interior, el que puede no ser confirmado por las circunstancias sociales extraliterarias, pero que sea la verdadera expresión del alma de cada joven poeta. Probablemente a muchos de esos jóvenes poetas no les interesa lo que yo hago. Sin embargo, yo me mantengo en un estilo que ya no puedo cambiar, ni puedo ni quiero realmente. Aceptamos que hayan pasado los años, para usted, no para su poesía. Poesía, solo muere la mano que te escribe. Han pasado los años, pero aún sigo entrando en residencias de Neruda, y a Machu Picchu subo todavía.